Podemos hablar de lo que sucedió esta mañana en el boletín oficial, Dale. que es que el gobierno nacional oficializó la reducción de aranceles de importación para teléfonos celulares mediante el decreto 333/2025 y obviamente deja establecido por decreto ley la creación de este régimen simplificado para la compra de productos para uso personal fabricados en el área aduanera especial de Tierra del Fuego y despachados en pequeños envíos al resto del país para los consumidores finales. Es decir, se pone fin al subrégimen de Tierra del Fuego como lo conocíamos hasta ahora y lo que va a hacer este régimen simplificado es permitir que los individuos podamos importar hasta 3 unidades de la misma especie por año con un límite de valor de $3.000 por envío. Y de esta forma se reducirían los aranceles a las importaciones de productos electrónicos, tanto así supuestamente como a los productos de Tierra del Fuego. Y esto implicaría luego en un impacto lento en los precios que los productos electrónicos salgan menos dinero. Como el segundo semestre de Macri, digamos, Claro, más o menos, algo ¿no? así. Es por esto que obviamente la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, principalmente de Tierra, bueno, la de Tierra del Fuego, la seccional, volvió a movilizarse en el día de ayer y ratificó el paro por tiempo indeterminado, más que nada que ya venía, ¿no?, en movilización y en medida de fuerza. Ahora, en el día de hoy, veremos cuáles son las primeras declaraciones a partir de esta oficialización en el boletín oficial de esto que era un anuncio, ¿no? Hasta ahora algo que había usado Adorni como material de campaña días antes de las elecciones en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo había salido a decir, habría recibido el rechazo contundente de la Unión Obrera Metalúrgica y de gran parte de los trabajadores de Tierra del Fuego, por lo que implica, ¿no?, principalmente un impacto en 7.000 puestos de trabajos directos y más aún hablando de los indirectos. En el día de ayer, los trabajadores que estaban concentrados desde las primeras horas en la puerta de una de las empresas, que es el Grupo Mirgor, que es del muchacho no sé si lo conocen, Caputo, que está radicada en Río Negro, así es, en Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, hubo un acto en el marco del paro por tiempo indeterminado que estuvo presente varios obreros nucleados en la UOM y además hubo actos en distintas ciudades que acompañaron y movilizaron en las localidades para acompañar estas medidas de fuerza. Como decíamos, se ratificó esta convocatoria a un paro provincial también general para mañana, miércoles 21 de mayo. Estamos en una semana de muchísimas medidas de fuerza y actividad de lucha, así que la vamos a ir repasando de a poco. Y en este sentido, bueno, hablaron del paro de mañana. A la tarde, ayer, Marcos Linares, que es el secretario adjunto de la UOM de la seccional Río Grande, estuvo en comunicación con el medio de La Estratosfera y les decía esto, que es muy interesante. La patronal también comparte la preocupación que tenemos nosotros respecto de la cantidad de puestos de trabajo que podrían perderse, si no la totalidad. Una parte importantísima de los puestos de trabajo podrían perderse, pero también es cierto que esto hay que decirlo con absoluta claridad. Muy probablemente la patronal o varios de los sectores empresarios que están en Tierra del Fuego antes eran importadores, pasaron a ser productores a partir de la ley 26.539, y ellos van a, en la medida de que no sea rentable producir y sí sea rentable importar, producto de que cuentan con la representación de distintas marcas acá en el país, claro, muy probablemente avancen en importar estos productos y van a seguir teniendo el negocio. O sea, el problema no lo van a tener los empresarios, claro, o lo van a resolver de una manera que les va a solucionar la vida a ellos. El problema lo escuchábamos a Linares, que me parece importante esto, porque unos dicen, bueno, ¿qué? Y las dos grandes empresas que se dedican al ensamble, digamos, que están dentro del régimen de Tierra del Fuego, ¿no les preocupa esta medida? Y la verdad que no, porque se van a reconvertir muy rápidamente en importadoras. De hecho, en el día de ayer, el secretario general de la UOM de Río Grande, Oscar Martínez, rechazó de pleno la conciliación obligatoria pedida por el Grupo Mirgor para que cesen las medidas de fuerza. Entonces van a seguir movilizados. Veremos, como decíamos, cuáles son las primeras declaraciones a raíz de esta oficialización en el boletín y ya ahora con
con un nivel de ley que tiene esta quita de aranceles y este régimen simplificado, que hasta ahora no era más que un anuncio, se termina consolidando. Entonces veremos qué medidas de fuerza se terminan profundizando, si vamos a estar a la luz de este paro indeterminado y si esto termina por repercutir de alguna forma en la política del gobierno para la provincia de Tierra del Fuego, que en realidad es perjudicial para todas las provincias y para todos los argentinos, porque tiene que ver con, de quitarle fuerza a una provincia estratégica que no solamente es la isla grande de Tierra del Fuego, sino que también incluye a las Islas Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur, ¿no? Entonces, bueno, y la Antártida también. Entonces, bueno, la importancia que tiene este régimen es estratégico para todo el país, no solamente para los fueguinos de los cuales dependen sus fuentes de trabajo. Hablando de paro, me voy rápido a otra porque estamos hoy finalizando una segunda jornada de paro universitario por parte de la CONADU Histórica, que convocó en las universidades nacionales del país, un paro que obviamente, a diferencia de cuando lo convoca la CONADU, no tuvo la repercusión por la cantidad de afiliados que representa cada uno de los sindicatos, pero no por ello menos importante. De hecho, hubo y hay todavía jornadas de visibilización por la situación de los docentes y no docentes en todas las universidades del país, y aquí en la Ciudad de La Plata habrá un paro contundente el viernes que lo convoca ATULP, el gremio de los trabajadores no docentes, como parte de el gremio nacional FATUN, ¿no? La Federación Argentina de Trabajadores Universitarios. Así que el viernes habrá un cese total de actividades en las facultades, probablemente en todas, menos económicas seguro, como siempre, esperemos que no, en la Universidad Nacional de La Plata. Lo anunciaban desde FATUN entonces, que en el marco de esta semana de protestas desde ayer hasta el viernes terminará con un paro en una semana movidita, porque también va a haber, hay un paro convocado para el jueves por parte del Sindicato de Docentes de la UBA, que va a marchar junto a CETERA en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso será el jueves. Y a la vez, en el día de hoy, había un paro convocado por FEB, la Federación de Educadores Bonaerenses, en la provincia de Buenos Aires, de docentes primarios con una controversia ahí con la provincia de Buenos Aires con respecto a la legitimidad o no de esa medida de fuerza, teniendo en cuenta que los gremios docentes llegaron a un acuerdo del 6% para junio y el 4% para julio, acordado, digamos, por la gran mayoría de los sindicatos, con esta diferenciación por parte de FEB y de la Subtema Multicolor, que FEB llama a este paro, que el gobierno provincial responde diciendo que si no fue avisado a las autoridades, se va a descontar el día. Veremos cómo transcurre, no sé si tenemos algo más de información con respecto a qué pueda pasar hoy. Está la conciliación obligatoria y obviamente, como la FEB no acató y decidió hacer el paro igualmente, va a haber descuentos, por lo menos así lo confirmó el gobierno bonaerense. Y una particularidad, que el Frente Unidad Docente Bonaerense venía con una articulación incluso desde la administración de María Eugenia Vidal, coordinando en ese momento obviamente escenarios callejeros también y demás, pero sobre todo en clave de la negociación paritaria. Obviamente son distintos sindicatos, pueden tener algunos matices, algunas diferencias. En este caso, este sindicato, cree, o por lo menos plantea como elemento la insuficiencia de la oferta paritaria del gobierno provincial, que obviamente otros gremios hacen una referencia concreta a la condición en la que se encuentra la provincia, claro, y particularmente a la condición nacional. Recordemos que los docentes todavía no han recuperado el Fondo Nacional de Incentivo Docente, una ley nacional que el gobierno nacional elige no brindar. Estamos hablando de alrededor de 200.000 pesos por docente, lo que correspondería al FONID. Hagan el cálculo a nivel nacional de cuánta plata es, para cuando te digan que no hay plata, hacer ese cálculo sirve sencillamente para hacer una medición de cuánto es lo que el gobierno elige ahorrarse, en este caso exclusivamente en docentes. Sí, la FED más o menos
tiene el 20% de los trabajadores del área, digo, en términos del sindicato, más o menos 60.000 afiliados es el número que tiene la FEB, superado únicamente en el área, digamos, en la actividad docente por el SUTEBA, claro, que es el gremio más grande en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, va a haber, porque hay como una confusión, ¿no? Como hoy estaba el paro de la CONADO histórica, pero no adherían todos los docentes, bueno, había muchos estudiantes universitarios preguntando si iba a haber paro o no, lo mismo en las primarias y en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, porque, bueno, esta situación y las secundarias también, esta situación de los docentes, bueno, para los que eran de FEB, depende mucho de a qué gremio esté afiliado el docente en estos casos, donde depende cuál es el que convocó a la medida de fuerza. Pero bueno, una semana bastante movidita para los trabajadores organizados en este caso, y también para aquellos que fueron despedidos, ¿no, Male? Si nos vamos para el lado de la comunidad. Sí, porque en Córdoba el hospital Rawson sufrió despidos, ¿no? Y aparte de condiciones muy bajas de calidad para los trabajadores y las trabajadoras profesionales, ¿no? Porque ayer al mediodía decenas de policías rodearon el hospital y no dejaron ingresar a los trabajadores que estaban reclamando por sus derechos. Bueno, ahí podemos ver, esa es una foto del reclamo. Y bueno, en el día de ayer reclamaban la reincorporación de 18 trabajadores y trabajadoras profesionales de la salud, tanto médicos como enfermeros, administrativos y técnicos. Los trabajadores fueron notificados a principios de abril por el gobierno de Yarlora, el gobierno provincial, que informó el cese de los contratos, y ante este atropello se decidió reclamar por sus derechos y condiciones dignas de trabajo y la reincorporación de todos los compañeros y compañeras despedidos. Pero cuando llegaron al lugar se encontraron con que estaba militarizado y no pudieron acceder a la carpa que estaba hace 48 días ahí en el nosocomio donde iban a pasar la jornada de reclamo. El comunicado, Mati, si lo tenés... bueno, ahí ese video, si querés, déjalo, porque es de un policía que no dejaba que la delegada pase a hablar con la directora del hospital. Y bueno, como ven, hay un policía, esto es de la dictadura militar, básicamente, no poder entrar a hablar con tu superior para reclamar los despidos injustificados de los trabajadores. Pero bueno, ahora vamos con el comunicado que decía: la policía de Córdoba se encuentra sitiando el hospital Rawson y amedrentando a sus trabajadores para que no ingresen a la carpa donde concentran pacíficamente hace 48 días. Por los 18 despidos injustificados y por condiciones dignas de trabajo. Nos solidarizamos con los compañeros que hoy son víctimas de amedrentamiento y represión por ejercer su legítimo derecho a protesta. Esto decía el comunicado. Mientras que la situación pareciera no tener un buen destino, porque en varios hospitales de la provincia de Córdoba, por ejemplo el Hospital Misericordia, Santa María de Punilla y Río Cuarto, los trabajadores de la salud están siendo despedidos sin ningún motivo. Y bueno, y aparte también aplicando el protocolo de represión o de antipiquete, ¿no? Como le llaman ellos, antimovilización. Y que ya lo están expandiendo a todo el país, porque también algo que amenazaron en el día de ayer era que llevar el protocolo antipiquete a Tierra del Fuego, o sea, desplegar justamente una militarización de la protesta que está habiendo por parte de los trabajadores metalúrgicos. Ahora también lo vemos en Córdoba, digamos, rompe las fronteras Patricia Bullrich y exporta a todas las provincias el protocolo que por ahora más que nada se venía aplicando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires frente al Congreso. Sí, y bueno, y esto nos enteramos de casualidad, ¿no? Porque no hay muchos medios que cubran estos, más que los medios comunitarios, pero ahí tenemos el testimonio de una trabajadora, Ada, delegada del Hospital Rawson, que bueno, lo sacamos todo esto del Instagram del hospital, que es Hospital Rawson, por si quieren ir a ver, apoyar y demás. Represión, y ahora subimos a querer hablar con la directora, no nos dejaban ingresar el comisario, estando en nuestro propio hospital. Somos trabajadores, no somos delincuentes. Sí, es orden del ministro que la carpa se tiene que levantar y acá el conflicto se termina. No se puede terminar si no tenemos ninguna respuesta. Nuestros trabajadores no volvieron, los 18 trabajadores no han vuelto, no hay respuesta. Es más,
Ni la directora ahora los atiende para tratar de conversar con ella. ¿Cómo se sienten o están rodeados de policía? Es un día muy triste, porque somos trabajadores, estamos en un reclamo totalmente legítimo. Si el ministro va por este lado, está totalmente equivocado. ¿Ustedes provocaron algún incidente, algo que dé motivo a que están No hemos provocado nada, lo único que hemos hecho es, hoy día se iban a cumplir 48 días de conflicto, de estar frente al hospital, una carpa pacífica. Bueno, ahí la veíamos a Ada hablando y la pregunta incómoda, ¿no?, del periodista que le dice, ¿ustedes provocaron algo? Estaban pacíficamente hace 48 días. Si no se resuelve, si no dan 48 horas. No, 48 días. Días. Días de conflicto. Porque fueron despedidos en abril, Claro. los trabajadores. Pero bueno, no dan respuesta y el ministerio, obviamente, el ministro y el gobernador mandan a las fuerzas policiales que, como vos bien mencionabas, esto es algo que organizado por Patricia Bullrich también o ordenado, si se quiere. Pero bueno, los trabajadores de salud y gremios afines se organizaron para un paro y movilización el próximo jueves 22 de mayo desde el polo sanitario hasta el patio de Olmos, esto es en Córdoba. Y Mati, tengo una foto por ahí de la movilización, creo que dice así, movilización, y es de el flyer, si querés pasarlo, si no, repetimos, es el 22 de mayo, el jueves, incluso acá en Capital va a haber una movilización por ATE también, así que si lo tenés, cargadita pasamos de y ya, protesta sí. esta semana, Bueno, ahí vemos que Si alguien dice tiene ganas de tirar las patas. reincorporación de los despidos, salario básico igual a la canasta básica, reglamentación de la ley, bueno, no llegó a ver, 10.809 del equipo de salud y no a la represión contra los trabajadores. Esto es de UTS, Unión de Trabajadores Sanitarios, el jueves 22 del 5 a las 11 de la mañana ahí en Córdoba. Así que, bueno, vamos a ver, porque son muchos los hospitales que están sufriendo despidos. No solo en Córdoba, Sí. ¿no?, sino a nivel nacional. Sí, y además pensaba en esto, en la comparación, por ejemplo, cuando lo veíamos con el Hospital de Salud Mental, el único que hay en el país, ¿no? Y qué pasa con los pacientes, con todas aquellas Sí. personas que acuden a esos hospitales, pues estamos hablando de 18 trabajadores menos en un hospital cordobés, y no solamente repercute sobre las familias, ¿no? Es lo mismo que hablábamos con Tierra del Fuego, no solamente hablar de los trabajadores despedidos, sino también Es un cómo ataque a la sociedad es un ataque directamente. totalmente. ¿Cómo impacta también eso en cada persona que se tiene que ir a atender a un hospital público y no hay personal? ¿Cómo impacta eso en etcétera, etcétera, no? No es solamente hablar de esos trabajadores, sino de todo el desmantelamiento Sí. de una red social que existe y que en la Argentina, mejor o peor, pero existe, Sí, y ya, que ya está tratando de ser totalmente destruida. sí, es lo que quiso hacer Mauricio Macri en su momento, que la salud sea privada. Bueno, esto parece ser el camino que quieren los libertarios, que no haya salud pública o que quede tan destruida que tengas que acudir a lo privado, que la verdad que es repudiable porque la salud es un derecho, igual que la educación y el trabajo, ¿no? Ujú, totalmente. Bien, bueno, entonces seguiremos de cerca esto, como decíamos, cargadísima la semana de Sí. movilizaciones y todas las repercusiones que iremos viendo por aquí. Así que, como nos quedaba poco en la agenda, nos vamos a ir al plano también internacional, de la mano de Franco, porque, bueno, en el lente me imagino que está gran parte de también una herramienta, ¿no? Un poco de crueldad que también usa el gobierno nacional de Javier Milei como narrativa y como apoyo explícito, ¿no? A nivel mundial. Sí, venimos hablando de este tema, no es un tema que que le sorprenda a nadie, la verdad, por lo menos del abordaje que hacemos siempre de las noticias. Hablamos una vez más de Palestina, y hablamos una vez más de Palestina principalmente porque este genocidio en curso es el genocidio más reflejado por las plataformas digitales, por la utilización de los teléfonos inteligentes, por las filmaciones, pero parece no importarle a gran parte del aparato mediático general.
a gran parte de quienes hoy streamean en las distintas plataformas, a quienes tienen los canales de YouTube y sobre todo incluso a periodistas, colegas, compañeros que representan muchas veces un interés alrededor de la información, pero parecen, no sé, tener anteojeras al menos con un genocidio en curso como lo que pasa en Palestina, o simplemente son sionistas, que puede ser también. Pero ¿por qué decimos que Palestina es noticia y por qué lo vamos a volver a tomar? Bueno, porque hubo una nueva ofensiva del Estado sionista de Israel, que ha realizado una ofensiva en el sur de Gaza. Esta vez estamos hablando de Rafah. Vamos a ver el primer video nada más para acompañarnos. Carlos le va a poner Mati Marchi. Esto es Rafah, sur de Gaza. Eso que acaban de ver, concretamente una detonación del ejército sionista de Israel, son más o menos, para que nos demos una idea, 12 manzanas, más o menos, entre 12 y 16 manzanas de vivienda, de lo poco que quedaba. Esto en el marco también del anuncio de Benjamín Netanyahu de que iba a darle el golpe final a Palestina, ¿no? Esta operación concretamente es Carros de Gadeón, se denomina, así la denomina el ejército sionista de Israel. Es un avance sobre tierra y obviamente con bombardeos. No casualmente viene luego de la Nakba palestina, ¿no? De lo que es la catástrofe para el pueblo palestino, que es la instalación del Estado de Israel en su territorio, y obviamente la situación de genocidio perpetrada hasta el día de hoy, los desplazamientos. Ahí estamos viendo algunas imágenes también aéreas de Gaza para distinguir gran parte de lo que ha quedado de Gaza. Les recomendamos también un video interesante, no sé si te lo mandé, Mati Marchi, o está subido, lo vamos a ver después, que es la actualización de imágenes. Bueno, esto es un video actual, si no me equivoco se llama Hemos entrado en Gaza, el infierno en la tierra, está en YouTube para quienes lo quieran ver. Algunas filmaciones también muy de cerca, con celular, de cómo está toda esta zona del mundo y de qué manera vive el pueblo palestino, específicamente gazatí. Obviamente estas son las imágenes, como verán, bien de cerca de la población y demás. Después también están las imágenes que vemos de actualización de Google Maps, que no están actualizadas, digamos. Es noviembre de 2023. Entonces hay comparativas con años anteriores. Lo que vamos a ver es la profundización de la destrucción. Concretamente, de una tierra cultivada, de una tierra verde, de una tierra en la que este pueblo producía sus alimentos, a una tierra gris, de escombros, que es un poco lo que venimos viendo. Concretamente, esta operación Carros de Gadeón es avanzar sobre el sur de Gaza, como decíamos, la zona de Rafah, la zona de Khan Yunis, otra de las regiones también muy afectadas por la ofensiva sionista del ejército comandado por Benjamín Netanyahu. También hay una orden de evacuar otras regiones del sur de Gaza. Estamos hablando de Beni Zuwaila y Abazán. Los obligan a ir hacia el oeste, a una localidad que se llama Mawasi. Todos, ahí estamos viendo algunas de estas localidades en el sur de Gaza. Rafah es justo el límite con Egipto, ¿sí? Ahí donde marca el mouse del querido Mati Marchi. El planteo es evacuar. Y cuando hablamos de evacuar, que es un poco la orden que da el ejército sionista, estamos hablando de que el 90% de la población de Gaza está evacuada. ¿Sí? Está desplazada concretamente. El desplazamiento es parte de una vivencia cotidiana para el pueblo palestino desde la instalación del Estado de Israel en esta región. Con lo cual algunos podrán decir, bueno, esto es un fenómeno que ya existe. Sí existe, pero se profundiza. Porque lo que se profundiza es el genocidio y la declaración de Benjamín Netanyahu concretamente de decir, vamos a tomar toda la franja de Gaza.
concretamente lo que define el presidente, en línea con la declaración de Donald Trump, ¿no? De construir un lugar turístico en esta región del mundo. Concretamente, Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, plantea que todas las zonas de la franja de Gaza van a ser tomadas por control. Lo dijo en este video en la radio, en el medio de radio israelí, publicado en redes sociales. Y, entre otras cosas, lo que han también realizado, recordemos, es el cierre del ingreso de cualquier suministro. Estamos hablando de que es una zona que está pasando hambrunas muy complejas, como veíamos recién en imágenes, gente acercándose a buscar comida y agua, y el ejército sionista de Israel y el Estado obviamente ha definido blindar la zona de la ayuda humanitaria, como hablamos también hace muy poco de lo que fue el ataque a la flotilla Conscience, este buque que es parte de la coalición de la ayuda humanitaria por Palestina, que ha sido atacado. Bueno, el primer ministro también dijo que tomó la difícil decisión de permitir una entrada mínima de suministros. Es una difícil decisión para Benjamín Netanyahu permitir que entre una pequeña cuota de suministros para que el Estado pueda poner en marcha, hasta restringir la circulación de ayuda humanitaria a una serie de puntos en el sur de Gaza. Esto es lo que dijo Benjamín Netanyahu en esa misma declaración, a la par del ministro de Finanzas, el señor Bezalel Smotrich, que aseguró también el lunes que los gazatíes solo recibirán pan de pita y un plato de comida. No solamente que hay un genocidio en curso, hay una declaración del ejercicio de ese genocidio en curso con condenas internacionales, pero con reconocimiento de muchos estados. Un presidente argentino que, por ejemplo, no solamente aplaude esto, sino que él dice que esta es parte de la tierra prometida y que lo que tenemos que seguir es obviamente los designios de Israel y Estados Unidos, que son quienes llevan adelante este genocidio en curso en Palestina. Otro dato también para que tengamos en cuenta, 71% del territorio en Gaza son zonas prohibidas. ¿Qué significa esto? Bueno, que el ejército plantea como zonas en las que no se puede circular. Ni más ni menos lo que generan son las detonaciones, los ataques aéreos y terrestres que vemos cotidianamente. Estamos hablando de que desde el 18 de marzo que el Estado sionista de Israel, a mando de Benjamín Netanyahu, rompió el alto al fuego. Recordemos el acuerdo que habían hecho con las brigadas de la resistencia palestina, ¿sí? Al-Quds, entre otras. Obviamente ahí adentro también está Hamas. 436.000 nuevos desplazados desde el 18 de marzo con esta nueva ofensiva y nueva intensificación del genocidio en curso en Palestina. Un genocidio que por lo menos desde aquí pretendemos no callar, no ocultar, no maquillar y decir las cosas como son. Lo que está pasando en Palestina es un genocidio en curso a la vista del mundo, y quien no lo quiera decir o lo quiera justificar o lo quiera minimizar no es ni más ni menos que sionista. Sí, y además ni hablar de que por lo menos 100, 200 muertes de las que generó el ejército y el Estado de Israel en el fin de semana nada más se dieron a la par de que en Europa se daba el célebre evento de Eurovisión, ¿no? Y donde de una forma bastante extraña llegaba a la final la artista israelí, que es una soldado del ejército de Israel, que celebra y que promueve el genocidio sobre Palestina, y bueno, mientras se generaba, ¿no? Porque también esta cuestión de ponerlo en el lente acá es la contracara de cómo lo construyen esa narrativa a nivel occidental, y que tiene que ver con ocultar y con mostrar esa otra supuesta cara de Israel mientras se hace en base a la sangre de los y las palestinas. Así que desde acá lo seguiremos denunciando como todos los días.